Ya no hay citas, se acabaron, terminaron. Las citas terminaron. La chinga su madre ayer, porque Yo creo que ya es hora de retornar a mi país, pues. ¿Cómo vivo yo aquí si no tengo un empleo estable? Las calles de Tapachula amanecen diferentes. El sol del sureste mexicano golpea el pavimento donde familias enteras han dormido bajo cartones improvisados. Sus rostros cuentan historias de kilómetros recorridos, de fronteras cruzadas, de sueños que ahora se desvanecen como el vapor sobre el asfalto caliente. Son venezolanos, miles de ellos, y algo está cambiando. La escena se repite en Ciudad de México, en Puebla, en Monterrey. Grupos de migrantes con maletas desgastadas esperan no un autobús hacia el norte, sino vuelos de regreso a Caracas. Es el éxodo inverso, la caravana que nadie esperaba, el fenómeno que marca el fin de una era en la política migratoria mexicana. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo es posible que un país históricamente solidario, cuna de refugiados españoles y chilenos, santuario de perseguidos centroamericanos, haya cerrado sus brazos? La respuesta no es simple. Es una historia de límites rotos, de paciencia agotada, de un pueblo que sintió que su propia casa estaba siendo invadida. Durante años, México fue el puente. hermano, nosotros somos migrantes, no delincuentes, hermano. La ruta obligada hacia el sueño americano, pero algo se fracturó en ese camino. Los números dejaron de ser manejables, las ciudades fronterizas colapsaron, y cuando los venezolanos comenzaron a exigir lo que muchos mexicanos ni siquiera tienen, el pacto social se rompió. Este no es un relato contra la migración, es la crónica de lo que sucede cuando la solidaridad se encuentra con la supervivencia, cuando un país debe elegir entre ser generoso y ser viable, cuando la hospitalidad se transforma en hartazgo. San Pedro Tapanatepec es un pueblo que nunca estuvo preparado para lo que vendría. Entre 10,000 y 12,000 migrantes venezolanos están varados allí, esperando permisos que tal vez nunca lleguen. Los servicios básicos han colapsado, la basura se acumula en las esquinas, los hospitales locales no dan abasto, las escuelas han tenido que cerrar aulas para convertirlas en refugios temporales. Los testimonios son demoledores. Un hombre que carga a sus 2 hijas pequeñas repite como mantra: "Nos vamos, ya no hay esperanza aquí". Su rostro es el de millones. El cansancio no es solo físico, es existencial. Es la derrota de quien cruzó selvas, ríos y fronteras, solo para encontrarse atrapado en un limbo burocrático donde cada día es idéntico al anterior. Hay muchos migrantes, no solo estamos nosotros, detrás de nosotros viene muchísima gente más. No queremos que esto se convierta en una condición de hacinamiento y que colapse realmente esto. Pero hay otra cara de esta moneda. Los habitantes de Tapachula, de Arriaga, de Huixla han llegado a su límite. Un taxista de la colonia Las Américas lo dice sin rodeos. Nos quitaron el trabajo, invadieron las plazas y encima nos exigen comida gratis. Su rabia es auténtica. No nace del odio, sino de la impotencia de ver cómo su propia ciudad se transforma en algo irreconocible. Las plazas públicas, otrora espacios de encuentro familiar, ahora son campamentos improvisados. Los parques infantiles, dormitorios colectivos. Los comerciantes locales observan cómo los vendedores ambulantes venezolanos ocupan las banquetas, compitiendo con precios imposibles de igualar. La economía informal se multiplica mientras la formal se asfixia. Y entonces llegan las demandas. No solicitudes, demandas. Grupos de migrantes piden hospedaje en hoteles, tarjetas de apoyo económico, transporte gratuito hacia el norte. Algunos bloquean avenidas. Otros presentan amparos legales argumentando libre tránsito, aunque su ingreso al país haya sido irregular. La paciencia mexicana, esa legendaria capacidad de aguante, comienza a romperse como cuerda vieja. El amanecer del 15 de marzo trae consigo una reunión que cambiará todo. En Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum convoca a su gabinete de seguridad. Sobre la mesa, informes alarmantes. El aumento exponencial de solicitudes de amparo en Hidalgo. Los operativos migratorios que fracasan por falta de coordinación. Las presiones internacionales de organismos que exigen a México lo que sus propios países no ofrecen. Sheinbaum es clara, contundente, casi quirúrgica en su mensaje. México es un país solidario, pero también soberano. No toleraremos el desorden migratorio ni las presiones externas.
Nuestra prioridad es el pueblo mexicano. Las palabras resuenan en el salón. No es xenofobia, es realismo. No es crueldad, es supervivencia institucional. La orden es precisa. La Guardia Nacional reforzará los operativos en estaciones de autobuses, cruces carreteros y puntos estratégicos del sureste. No más traslados irregulares hacia el norte. No más permisos temporales que se convierten en indefinidos. No más amparos que protejan lo que la ley no ampara. Las imágenes recorren el país en segundos. Uniformados revisando documentos, autobuses detenidos en retenes, migrantes intentando convencer a los agentes con permisos vencidos, con historias desgarradoras, con súplicas que ya no encuentran eco. La maquinaria del Estado se ha puesto en marcha y no hay marcha atrás. Los jueces de Hidalgo comienzan a analizar los amparos presentados. Uno tras otro son desechados. El argumento legal es inapelable. El libre tránsito no ampara a quienes ingresan de manera irregular. Es un golpe jurídico que deja a miles sin protección legal. El Estado mexicano ha recuperado el control de su narrativa y de su territorio. Hay una palabra que define lo que México experimenta: hartazgo. No es odio, no es racismo. Es el agotamiento de un país que tiene sus propias crisis. Un país donde millones de mexicanos viven en pobreza, donde los servicios de salud están saturados, donde las escuelas carecen de recursos básicos. Y entonces llega la pregunta incómoda: ¿por qué debemos dar lo que no tenemos? Las redes sociales se convierten en campo de batalla. Videos virales muestran enfrentamientos en las calles de Tapachula, migrantes bloqueando avenidas, comerciantes gritando que ya no pueden más, vecinos documentando con sus teléfonos cómo las plazas que antes eran de sus hijos, ahora son territorios ajenos. Los comentarios se multiplican. Ya basta. Primero los mexicanos. Que sus países los reciban. No son mensajes de odio. Son gritos de un pueblo que siente que su generosidad ha sido interpretada como debilidad, que su solidaridad ha sido confundida con sometimiento. Pero hay matices que se pierden en el ruido. Hay venezolanos que llegaron buscando trabajo honesto, familias que solo querían un lugar seguro para sus hijos, profesionales que ofrecieron sus conocimientos, personas que integraron, contribuyeron, respetaron. Ellos también son víctimas de esta crisis, atrapados en el mismo barco que se hunde. Sin embargo, los abusos de algunos mancharon la imagen de todos. Los casos de traficantes venezolanos que operan en territorio mexicano, los grupos que extorsionan a otros migrantes, las mafias que controlan rutas y cobran cuotas por protección. Todo eso alimentó el rechazo. Todo eso justificó el endurecimiento. El aeropuerto de la Ciudad de México es escenario de partidas que nadie celebra. Son las repatriaciones voluntarias, vuelos humanitarios discretos, casi clandestinos, que despegan rumbo a Caracas cargados de sueños rotos y maletas vacías. No hay cámaras oficiales, no hay discursos políticos, solo familias subiendo escalerillas con la mirada perdida. Un hombre mira por la ventanilla mientras el avión despega. No lleva equipaje, solo recuerdos de meses de espera, de promesas incumplidas, de un México que creyó sería su salvación y terminó siendo otro capítulo de frustración. El Instituto Nacional de Migración confirma las cifras: más de 5,000 venezolanos repatriados en el último trimestre. Otros 3,000 han solicitado asistencia para regresar. La embajada venezolana, en un giro irónico, coordina con México lo que hace años hubiera sido impensable: el regreso masivo de sus ciudadanos. Algunos parten aliviados, prefieren la certeza de su país, por duro que sea, que la incertidumbre de un limbo migratorio en tierra extraña. Otros se resisten, se esconden, intentan llegar al norte desafiando retenes y desiertos. Pero la ecuación ha cambiado. México ya no es el refugio seguro. Es un país que ha dicho basta. Los albergues de Tapachula se vacían lentamente. Las calles recuperan su ritmo. Los comerciantes vuelven a abrir sin temor. Una vendedora de tortas lo resume con alivio: por fin podemos trabajar sin miedo. Su frase es polémica, pero auténtica. Refleja el sentir de millones. El trueno llega desde Hidalgo. El juzgado de distrito ha rechazado la mayoría de los amparos presentados por migrantes venezolanos. El argumento jurídico es contundente y establece un precedente: el libre tránsito no ampara a quienes ingresan de manera irregular. Con esa sentencia, el gobierno mexicano obtiene vía libre para proceder con deportaciones y repatriaciones ordenadas. Desde Palacio Nacional,
Sheinbaum felicita al Poder Judicial. Su discurso es breve, pero cargado de simbolismo. Somos un país de puertas abiertas, no de fronteras rotas. La frase se convierte en trending topic. Unos la aplauden, otros la critican. Pero nadie puede negar que marca un punto de inflexión. Las organizaciones internacionales responden con comunicados previsibles. Hablan de crisis humanitaria, de trato indigno, de violación a derechos humanos. México responde con otro comunicado, más seco. No seremos el patio trasero de nadie. La soberanía se impone sobre la presión externa. La respuesta en Tapachula es inmediata y violenta. Pequeños grupos de migrantes bloquean avenidas, gritan consignas, exigen que se revise el fallo. La tensión escala rápidamente. En los alrededores de la estación migratoria Siglo XXI, la Guardia Nacional refuerza la seguridad. Helicópteros sobrevuelan la zona. Los vecinos observan con recelo desde sus ventanas. Los videos se multiplican en redes sociales. Enfrentamientos con palos, gritos en acento extranjero, calles cerradas, comerciantes atrapados, y entre los comentarios, una frase que se repite como eco. ¡Ya basta! México debe cuidarse primero. Pero detrás de las estadísticas hay rostros. Detrás de las políticas hay dramas personales. Una madre venezolana que carga a su bebé de 6 meses llora en un albergue de Ciudad de México. Dice que vinieron huyendo de la violencia en Caracas, que solo buscaban paz. Ahora enfrenta la deportación. Un ingeniero petrolero que trabajó 20 años en PDVSI vende chicles en un semáforo de Monterrey. Dice que en México lo trataron bien al principio, pero que la situación cambió cuando llegaron las masas. Que los primeros migrantes fueron recibidos con brazos abiertos, pero que los últimos encontraron puertas cerradas. Una adolescente de 15 años que llegó sola hace 8 meses, duerme en una banca del Parque Central de Tapachula. No tiene a dónde ir. Su madre murió en el camino. Su padre desapareció en la selva del Darién. México era su última esperanza. Ahora enfrenta el regreso a un país donde no tiene familia. Estas historias son reales. Son el costo humano de una crisis que no tiene villanos claros, solo víctimas por todos lados. Víctimas venezolanas que huyeron de un régimen, víctimas mexicanas que vieron colapsar sus comunidades, víctimas de la geopolítica, de las políticas migratorias fallidas, de un sistema global que crea refugiados más rápido de lo que puede absorberlos. Las encuestas son contundentes. El 73% de los mexicanos apoya las medidas del gobierno. Primero los mexicanos se vuelve consigna popular. No es nacionalismo extremo, es instinto de supervivencia colectiva. En los mercados, en las fondas, en los taxis, la conversación es la misma. Ya era hora. Que los reciban en otros países. Nosotros también tenemos necesidades. El discurso se ha radicalizado, pero tiene bases en la realidad cotidiana. Los empresarios que contrataron venezolanos ofrecen otra perspectiva. Algunos hablan de trabajadores dedicados, profesionales capaces, gente agradecida. Pero también mencionan los conflictos laborales, las expectativas irreales de salario, la falta de adaptación a la cultura laboral mexicana. Un constructor de Guadalajara lo resume así. Los primeros que llegaron eran buenos, trabajadores, profesionales, pero después vinieron otros que solo querían ayuda sin trabajar, y eso cambió todo. Su testimonio refleja una verdad incómoda. No todos los migrantes son iguales, y generalizar en cualquier dirección es injusto. Mientras los últimos vuelos despegan rumbo a Caracas, México enfrenta preguntas difíciles. ¿Hasta dónde llegará la paciencia de un país que tiene sus propias heridas? ¿Qué precedentes se está estableciendo para futuras crisis migratorias? ¿Es posible ser solidario sin autodestruirse? Los reportes de inteligencia fronteriza advierten que cientos de migrantes venezolanos, expulsados del sur, intentan reagruparse en estados del norte, buscan rutas clandestinas hacia Texas. El conflicto no ha terminado, solo ha cambiado de forma. En el norte, grupos dispersos de migrantes siguen desafiando retenes y desiertos. Las autoridades saben que el ciclo no se ha roto, solo se ha interrumpido temporalmente. La presión migratoria desde Venezuela no ha cesado. La crisis económica en Caracas continúa. La tentación de intentar llegar a Estados Unidos sigue intacta. Sheinbaum, en cadena nacional, lanza un mensaje con tono de advertencia. México no será refugio de quien no respete sus leyes. Nuestra solidaridad tiene límites y esos límites son la soberanía y la paz del pueblo mexicano. Sus palabras buscan enviar un mensaje no solo a los migrantes, sino al mundo entero.
Esta crisis migratoria ha desnudado verdades incómodas sobre México. Un país que se jacta de su hospitalidad histórica ha demostrado que esa hospitalidad tiene límites. Un pueblo que se enorgullece de su mestizaje y diversidad ha mostrado que también puede cerrar filas cuando siente amenazada su identidad, pero también ha revelado las contradicciones de un sistema global hipócrita. Países desarrollados que exigen a México recibir migrantes mientras ellos levantan muros. Organismos internacionales que critican desde oficinas cómodas sin ofrecer soluciones reales. Políticos que usan la crisis migratoria como bandera ideológica sin entender la complejidad del fenómeno. La pregunta que queda flotando es filosófica y práctica a la vez. ¿Cuánta solidaridad puede permitirse un país pobre? ¿Hasta qué punto la generosidad se convierte en autosabotaje? ¿Es legítimo priorizar a los ciudadanos propios sobre los extranjeros necesitados? México ha dado su respuesta. Polémica, dolorosa, pero respuesta al fin. La hospitalidad no puede ser sinónimo de rendición. La solidaridad no puede significar el sacrificio de la propia viabilidad nacional. Un país que no puede cuidar a los suyos no puede pretender salvar a los demás. El éxodo inverso continúa. Los vuelos siguen despegando, las calles de Tapachula recuperan lentamente su normalidad. Los albergues se vacían. Las familias mexicanas respiran con alivio, mientras las venezolanas empaquetan sus pocas pertenencias para un regreso que nunca imaginaron. Y en medio de todo, una verdad se impone. No hay villanos en esta historia, solo víctimas de un sistema global que crea crisis migratorias más rápido de lo que puede resolverlas. Solo seres humanos atrapados entre la necesidad de huir y el derecho de los demás a proteger lo suyo. México ha dicho basta, no con odio, sino con cansancio, no con xenofobia, sino con realismo. La era del México refugio ha terminado. Lo que viene después, solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura. La pregunta sobre quién debe defender la dignidad del suelo mexicano ha sido respondida. Y la respuesta es México mismo. Siempre México. Solo México.